Vamos a meditar el misterio central, sabemos. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Seríamos nosotros los más desgraciados de todos los hombres. Hemos estado siguiendo a un hombre extraordinario que hace milagros, que tiene una inteligencia portentosa, una claridad de mente, un corazón en el que caben todos, una serenidad ante las contrariedades, una valentía ante sus perseguidores, en fin, una percepción humana como solamente Cristo puede tener, y a la vez Hijo de Dios, pero ha muerto. Y si ha muerto y muerto está, pues tendremos de él un gran recuerdo, como tenemos un gran recuerdo a otro nivel, pero en fin, de hombres o mujeres importantes que han dejado un pozo interesante en la historia, pero que han muerto. Pero Cristo ha resucitado. Fundamento más firme de nuestra fe. Vamos a meternos un poquito, brevísimamente, ¿no? En lo que probablemente pudo ser, además de lo que conocemos y lo que es verdad de fe, recogida en los diversos evangelistas, con esos matices diversos que sabemos. Podría hacer como una combinación entre lo que cuenta uno y lo que cuenta otro. Se podría intentar hacer como un desarrollo cronológico, en fin, hasta cierto punto, porque tampoco es tan sencillo, ¿verdad? Pero bueno, el Espíritu Santo ha considerado conveniente que haya esa diversidad en pequeños detalles secundarios, porque en lo esencial todos coinciden. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo se aparece a los apóstoles y Cristo asciende a los cielos. En eso coinciden todos. Luego ya, las que vayan a primera hora del domingo al sepulcro, según Mateo, María Magdalena y la otra María, según Marcos, María Magdalena, María de Santiago, Salomé, según Lucas, mujeres, no dice quiénes, luego habla de María Magdalena y habla de Juana y María de Santiago y las demás, pero en otro momento ya posterior. Juan se refiere solo a María Magdalena y las idas y las venidas en una mañana agitadísima, en poco tiempo, llena de una intensidad impresionante. Pero, perfectamente, puede haber habido otros acontecimientos. Y como dice con toda naturalidad San José María, comentando uno de los misterios gloriosos, habla de cómo el Señor se apareció a María, se apareció a su madre. Lo hizo con toda sencillez, porque no va contra la fe y porque así lo dicen pues tantos santos, Juan Pablo II y Santa Teresa, y porque es el más elemental sentido común. Esos relatos de la pasión de la Beata Emmerich, dice aquí, en un epígrafe que llama la víspera de la resurrección, o sea, el sábado por la noche, debe ser, vamos a ver, dice: cuando se acabó el sábado, Juan fue con las santas mujeres y las consoló, pero no podía contener sus propias lágrimas, por lo que se quedó con ellas solo un breve espacio de tiempo. Entonces Pedro y Santiago, el menor, fueron también a verlas con el mismo propósito de confortarlas. Ellas prosiguieron con su pena después de que ellos se marcharan. Bueno, aquí cuenta cosas anteriores a este sábado, pero vamos a limitarnos a este momento. Mientras tanto, sábado, por la tarde, por la noche, Cristo resucita el domingo por la mañana. Pero es aquí. Mientras tanto, mientras lloran de una manera desconsolada las santas mujeres y también los apóstoles, mientras tanto la Santísima Virgen oraba interiormente llena de un ardiente deseo de ver a Jesús. Un ángel vino a decirle que fuera a la pequeña puerta de Nicodemo, una de las puertas de la ciudad de Jerusalén, que rodeaban la ciudad,
que fuera a la pequeña puerta de Nicodemo, porque nuestro Señor estaba cerca. El corazón de María se inundó de gozo, se envolvió en su manto y se fue, dejando allí a las santas mujeres sin decir nada a nadie. La vi, comenta la beata Catarina Emmerich, la vi encaminarse deprisa hacia la pequeña puerta de la ciudad por donde había entrado con sus compañeras al volver del sepulcro. O sea que ya se ve, es el lugar de salida y de entrada al Calvario desde el interior de la ciudad. La Virgen caminaba con pasos apresurados cuando la vi detenerse de repente en un sitio solitario. Miró a lo alto de la muralla de la ciudad y el alma de nuestro Señor, el alma, Cristo no ha resucitado todavía, y el alma de nuestro Señor resplandeciente bajó hasta su madre, acompañada de una multitud de almas y patriarcas. Jesús, volviéndose hacia ellos, hacia esa multitud que le acompañaba, y señalando a la Virgen, dijo: «He aquí a María, he aquí a mi madre». Pareció el alma, pareció darle un beso y luego desapareció. La Santa Virgen cayó de rodillas y besó el lugar donde así había aparecido. Debían de ser las 9 de la noche. Sus rodillas y sus pies quedaron marcados sobre la piedra. La visión que había tenido la había llenado de un gozo indecible y regresó confortada junto a las santas mujeres, a quienes halló ocupadas en preparar ungüentos y perfumes. No les dijo lo que había visto, pero sus fuerzas se habían renovado. Consoló a las demás y las fortaleció en la fe. Fíjate qué relato. ¿Que podría haber sido así? Pues sí, perfectamente. ¿Por qué no? La Santa Virgen se unió a la preparación de los bálsamos que las santas mujeres habían empezado a elaborar en su ausencia. La intención de ellas era ir al sepulcro antes del amanecer, del día siguiente, y ver esos perfumes sobre el cuerpo de nuestro Señor. Bueno, quiero decir, nos llena de un enorme consuelo, ¿no? Y luego, un poco más adelante, bueno, sí, en el relato estos son impresionantes, ¿no? Pero, y luego ya llegamos al domingo. Vienen estos acontecimientos y tal. Aquí también hay un relato de Cristo, como sale del sepulcro y tal y cual, pero en fin, no me voy a entretener en esto. Y leo esta parte final, ¿no? Después del terremoto, etcétera, el ángel que aparta la piedra, el sepulcro vacío. Dice: en el mismo instante en que el ángel entraba en el sepulcro y la tierra temblaba, vi a nuestro Señor resucitado, ahora ya Cristo resucitado, antes era su alma. Vi a nuestro Señor resucitado apareciéndose a su madre en el Calvario. Estaba hermoso y radiante. Su vestido, que parecía una capa, flotaba tras él y era de un blanco azulado, como el humo visto a la luz del sol. Sus heridas resplandecían y se podía ver a través de los agujeros de las manos. Se podía ver a través de los agujeros de las manos, que atravesaban la mano, claro.
Rayos luminosos salían de la punta de sus dedos. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la Madre de Jesús. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se prosternó para besar sus pies. Mas él la levantó y desapareció. Bueno, en fin. Y luego ya sería meternos en esos momentos tremendos, están, en fin, con tantísimo detalle, que aquí de lo que se trata, bueno, pues es que nosotros, no sé, saquemos aplicaciones, claro, de algunos detalles saquemos aplicaciones para nosotros, claro, ¿no? Aquellas mujeres van de madrugada, probablemente no habrían dormido aquella noche, como más o menos se deduce también de este relato de la Beata Emmerich, preparando los aromas, con una emoción incontenible, con un amor, a la vez con un dolor. Tienen prisa. Nosotros tenemos que tener diligencia para las cosas del Señor. No digo prisa, porque la prisa podría ser una precipitación, pero sí diligencia para las cosas del Señor. No debemos ceder a la pereza, al mañana, al después. No, sería como una falta de amor. No esperaban nada, iban a ungir al Señor, pero en teoría eso no era posible. Había guardias, ellas lo sabían. De ninguna manera les iban a abrir el sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. Si estaban puestos allí precisamente para no vaya a ser que vengan, lo roben y digan que ha resucitado. No se paran en los obstáculos, van a ungir el cuerpo, no saben cómo, pero van. Es esa audacia del amor que puede tener algo como de falta de previsión, ¿no? Como de falta de lógica, pero el amor es tan grande que vence a esos obstáculos más o menos aparentes o realmente aparentes. Es muy fácil, cuando no se tienen muchas ganas de hacer cosas por el Señor, es muy fácil razonar y ver los obstáculos. Porque, claro, así nunca hacemos nada. Me estoy hablando ahora, en fin, uno de los actos del centenario de San José María, de su ordenación, que hubo en Zaragoza, era pues la intervención de varios sacerdotes de la obra y que estaban en lugares distintos del mundo, un poco peculiares, y contaban sus experiencias y lo que significaba para ellos su vocación al Opus Dei y la ayuda que se recibían en cuanto a su propia formación espiritual y tal y cual. Uno de esos sacerdotes, don Esteban Aranaz, de Aragón, pues lleva 20 años en la China, 20 años o 22. Pero en Pekín, Shanghái, en fin, y se fue allí pues porque puede ser atendido por otras personas del Opus Dei, si no, no se habría ido, claro. Y hablando una vez con el obispo para que le diera permiso y tal y que cual, pues el obispo sí le dio permiso, pero empezó a señalarle, hombre, quizá con buena intención, claro, con la intención de que Esteban recapacitara, pensara, supiera lo que se arriesgaba a miles de kilómetros, a comienzos de siglo, ¿no? Hace ya 25 años. Un idioma absolutamente desconocido y dificilísimo de aprender, y que iba a estar prácticamente solo, y que no había prácticamente ningún católico, en fin, poco menos como para decirle, creo que te has equivocado, ¿no? Quédate en tu casa, quédate por aquí, que puedes hacer mucha labor. Y luego decía don Esteban, bueno, no hice más que ponerme pega. Sí, se supone que en buen plan, claro, en buen plan, para que recapacitara, ¿verdad? Pero bueno, él tenía tal fuerza que lo que le dijo el obispo lo consideró naturalmente, pero decidió irse, porque puede más su fuerza, su amor, su deseo de catequizar a tantísima gente en el lejano oriente, que las dificultades que pudiera encontrar. Bueno, pues algo así como las mujeres, que no se paraban en las dificultades. Y luego,
Bueno, llegan allí, en fin, ven el terremoto, ven los ángeles, ven la tumba vacía y vuelven a los apóstoles. Vuelven a Pedro, vuelven a Juan, dicen que el sepulcro está vacío, van corriendo Pedro y Juan. Juan, como es más joven, llega un poco antes. Por respeto a Pedro, no entra en el sepulcro, espera que llegue Pedro. Este es un detalle muy bonito también, la diferencia de Juan con Pedro, venciendo la lógica curiosidad de querer entrar cuanto antes en el sepulcro. Espera que llegue Pedro, tampoco tardaría mucho en llegar, supongo. Y entran y ven los lienzos, y dice el evangelista, y Juan vio y creyó. ¿Vio qué? Vio los lienzos, no puestos como serían si se hubiera robado el cadáver. Imaginemos que alguien roba el cadáver. Bueno, pues para empezar, a lo mejor hasta se llevan los lienzos para transportar más fácilmente el cadáver. O si no se los lleva, los deja por ahí tirados de cualquier manera, evidentemente. Y el sudario que cubría la cara, igual. Pues no, estaban los sudarios, no describe exactamente, pero lo que se sabe también un poco por la sábana santa, etcétera, estaba como flácida la sábana que cubría, el sudario que cubría al Señor por abajo y por arriba, como una gran sábana, una única pieza, que envolvía por abajo y por arriba al cadáver, y luego el sudario envolviendo la cara. Pues esa gran sábana o gran sudario estaba flácido, vacío, porque el cuerpo que estaba dentro ya no estaba. El ver aquel detalle de la sábana, del sudario, vio y creyó, como diciendo, efectivamente, no han podido robarlo, no tiene sentido. Ha resucitado. Bueno, vuelven otra vez ellos hacia... Pero aún así, pues sabemos que le sigue costando. Y concretamente a Tomás, que no estaba con ellos, cuando ya más tarde, ese mismo domingo, pero ya más tarde, se aparece al Señor, se aparece a los apóstoles, y no está Tomás. Y cuando llega Tomás, pues le dicen, y Tomás no se lo cree. No se cree a lo que dice ni Pedro, ni Juan, ni Andrés, ninguno. Si no veo los agujeros de sus clavos, si no meto la mano en la llaga de su costado, no creeré. De cierta manera nos viene bien, ¿no? La incredulidad, primero de los 11, ahora, o de los 9, en fin, los 10, ahora de Tomás, nos viene bien, porque nosotros también nos cuesta creer, aunque estemos convencidos, ¿no? Nos cuesta creer, es algo tan increíble, tan grande, nos cuesta creer. Bueno, pero tenemos que acabar creyendo, como acabaron creyendo ellos, claro. Y luego llegará el Señor y ya sabemos, sin necesidad de que Tomás le diga nada, el Señor directamente le dice, Tomás, trae tu mano, métela en mi costado, mira los agujeros de mis manos, no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, pues claro, deshecho completamente, deshecho para bien. Ya no tenía que comprobar lo que había dicho de una manera casi como una prueba notarial. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Qué es lo que tenemos también nosotros que decir, ¿no? Señor mío y Dios mío. O María, volvamos al sepulcro, en esta difícil, en fin, cronología. Volvamos al sepulcro, o sea, anterior a esto que estamos diciendo ahora. Y ya vemos a María, que ha ido a ver a Pedro, ha ido a ver a Juan, pero a su vez luego María vuelve al sepulcro otra vez. Está ahí el ángel, le confunde, en fin, y el Señor también. Pero no le reconoce, no se da a conocer el Señor todavía, no quiere darse a conocer todavía, le confunde con el hortelano,
como una muestra más de ese poder de los cuerpos gloriosos que se dan a conocer cuando quieren. Aunque estemos mirando, si no quiere Cristo darse a conocer, no se da a conocer. Aunque esté ahí físicamente, aunque sea Él mismo. Hasta que ya María, también llorando, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, iré y lo cogeré. También una vez más en la audacia. Ella no podía, una mujer sola, no habría podido coger el cuerpo de Cristo, muerto todavía en algún sitio. Pero su amor le hace decir cosas como, en fin, por encima de sus posibilidades. Y entonces ya el Señor se da a conocer llamándole María, llamándole por su nombre. Podríamos decir, el Señor nos conoce con nuestro nombre, con nuestro apelativo familiar. Y María se lanza a los pies del Señor. Raboni, maestro. Tenemos ese cuadro ahí en el oratorio, en Caballero de Gracia. No li me tangere, no me toques, María, que aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Una serie de matices interesantes. No me toques, no he subido aún a mi Padre. Y luego la distinción entre el modo de referirse a Dios, Él y nosotros. De nosotros también es nuestro Dios, pero de modo distinto a como lo es en Jesús, porque Él es el verdadero, el único Hijo de Dios. Y luego pues recordamos ya, para terminar, ¿no? Porque a los discípulos de Emaús, otra gran aventura, otro largo episodio, descrito con tanto detalle en los evangelios, ¿no? No se sabe con toda seguridad cuál de los 2 o 3 Emaús que había entonces, según dicen los conocedores de la geografía de aquellos tiempos, ¿no? Se supone que es el que está a unos 10 kilómetros más o menos, 10, 12, no sé, de Jerusalén, porque a los discípulos de Emaús les da tiempo a volver en esa misma tarde a Jerusalén. Y por tanto sería probablemente ese, que es al que se hace una peregrinación, mucha gente de Jerusalén, o cuando uno va a Saxum, a la casa de retiros de Tierra Santa, que si no habéis ido, pues tenéis que hacer algo por ir. Ahora mismo es un poco más difícil, objetivamente, pero sigue habiendo, yo creo, no sé si me equivoco, ¿no?, actividades, ¿no? En cualquier caso, esperemos que pronto sea todo mucho más pacífico y más normal, volver a Tierra Santa. Bueno, pues conocemos los detalles. El desaliento de aquellos hombres. Nosotros no podemos desalentarnos, pero ellos se iban desalentados. Incluso reconocen que el Señor había dicho que iba a resucitar, pero han ido las mujeres, y no le ven, no le han visto, hasta que Cristo ya se da a conocer. Al partir el pan, que no quiere decir la fracción, no quiere decir la celebración de la misa, no, simplemente partir el pan. Se da a conocer. Y entonces exultan llenos de gozo y vuelven corriendo a Jerusalén y se van diciendo cómo nuestros corazones ardían cuando nos iba explicando las Escrituras por el camino. Nosotros tenemos que ser capaces también de despertar la fe dormida de mucha gente. El Señor no se ha dado a conocer todavía, pero les va hablando de la Escritura, lo que la Escritura había dicho sobre Él, y van como recopilando, recogiendo poco a poco la fe, hasta que ya el Señor se da a conocer. Bueno, pues el Señor ascenderá a los cielos al cabo de 40 días, puede aparecerse a 500 hermanos, como dice San Pablo en algún momento, en la carta a los Corintios. También en otro momento dice que se apareció a Pedro, en algún otro momento, sí. Y llegará el Espíritu Santo, claro, para continuar la labor de Cristo resucitado hasta el fin de los tiempos en la Iglesia. Y es la tarea que nos corresponde a nosotros, con toda la fuerza del Espíritu Santo.
con toda la debilidad nuestra, sí, como la que tuvieron ellos, que no es poca. Se abandonaron en el momento de la cruz, no creen que ha resucitado y tantas cosas más. Pero llega el Espíritu Santo y ya son otros. Cuando les dicen también los mismos del Sanedrín que se callen, que no prediquen, que les van a meter en la cárcel, ahora ya no tienen ningún temor de ningún tipo. Y dirá Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir. Nos podéis meter en la cárcel, nos podéis matar, pero no podemos dejar de dar testimonio de Cristo resucitado. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, con la ayuda también poderosa de nuestra Madre. Una tarea apasionante, los años de vida que cada uno tenga por delante, más o menos los que sean, pero hay mucho que hacer. Siempre podemos rezar, siempre podemos ofrecer muchas pequeñas mortificaciones, el trabajo y las pequeñas dolencias y todo lo que queráis, por las conversiones, por las vocaciones, etc. Y así somos eficaces, así estamos en primera línea hasta el último día. Como decía San José María, para terminar, este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante. Deo gracias. Pues que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.